controversias en cuanto a quién escribió el libro de Hebreos, ¿verdad? Pero muchas de las frases y de la escritura concuerdan mucho con el apóstol Pablo. Y pues vamos a dejarlo así, ¿verdad? Fue Pablo quien habló a los hebreos en el libro que está escrito, y ahí en Hebreos 10 nos invita a afirmarnos en la fe, hermano. Y es mi preocupación lo que está profetizado acerca de los tiempos finales. Algo dramático, la apostasía. O sea, algo triste que pues está profetizado, va a suceder, pero que Dios nos permita que no seamos parte de esto, que jamás reneguemos de Dios, porque va a ser tan tremendo lo que suceda que algunos podríamos en desesperación renegar del Señor. Y así, hermanos, en la palabra del Señor aquí a los hebreos, es interesante ver cómo el Señor Jesús está hablando, porque Él dice en el verso 7 del capítulo 10, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué precioso, hermanos, ya no va a ser escrita en tablas, va el Señor ponerla en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y así, hermanos, habla de un nuevo pacto, ¿verdad? El pacto que ya todos conocemos, que es la sangre de Cristo, su sacrificio que vino a darnos redención, que vino a pagar nuestra deuda. Y así, hermanos, es una bendición y un privilegio tener nuestro culto de adoración primer domingo del año, y también pues celebrando la cena, comunión. Y qué mejor que predicar acerca del nuevo pacto. Tenemos un nuevo año, pero ya hemos tenido también un nuevo pacto que Dios ha hecho con el hombre, un pacto que Dios mandó a anunciar 600 años antes de Cristo. Fíjense qué cosa, por eso como decía hace un momento, hace las cosas perfectas, Señor. El Señor las programa tan perfectamente. Pues 600 años antes de Cristo, el profeta Jeremías ya estaba anunciando este nuevo pacto, tal y como está escrito en el libro. Ahí Jeremías 31-33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán
por pueblo. Y así, hermanos, en el libro de Hebreos se repite esta porción. En primer lugar, hermanos, Dios siempre cumple. Amén. Imaginen, 600 años aproximadamente después, el Hijo de Dios viene al mundo a cumplir con la promesa. Ya sabemos, ya conocemos el ministerio, la vida del Señor Jesús, su nacimiento, su ministerio, su sacrificio en la cruz y su ascenso a la diestra de Dios. Sabemos ese sacrificio en la cruz y que al expirar, pues, dice la palabra que el velo del templo, ¿verdad?, del lugar santísimo, se rompió en dos, dando señal que a través del sacrificio de Cristo tenemos ya acceso directo al lugar santísimo, que separaba, ¿verdad?, se rompió en dos, dando acceso para entrar, y todo por la sangre de Cristo que derramó en la cruz, pagando por nuestras deudas que teníamos como pecadores, dándonos así redención y vida eterna. Amén. Anoche hablaba con un amigo acerca de lo que es recibir a Cristo para redención y ver la vida eterna. Pero como todo inconverso siempre, no, pero ¿cómo va a ser vida eterna? Le digo, mira, no pienses en una vida eterna en tu cuerpo, porque recuerda que el ser humano tenemos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo va a ir al polvo, pero lo importante es el alma y el espíritu, para los cuales el Señor Jesús, con su sacrificio, nos está ofreciendo vida eterna. Solamente recíbelo en tu corazón como tu Salvador. Y quedó ahí el amigo aquel, ya con la semilla sembrada. Esperamos que Dios permita que esa semilla germine y tenga un cambio de vida para este amigo. El escritor de Hebreos nos dice ahí en el verso 28, poquito antes, ahí en el capítulo 9, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Recuerden la clase que tuvimos de la escuela dominical, ¿verdad? Milenio. Todavía habrá oportunidad, pero después ya no habrá más oportunidad. Por eso dice que vendrá sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Hermanos, cuando Cristo aparezca en la segunda venida, será confirmado de que el Padre ha quedado satisfecho del sacrificio del Hijo a favor de los creyentes. En ese momento la salvación será ya consumada, cumplida. Es por eso que Primera de Pedro nos dice allí en el capítulo 1, verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por eso el tema de esta mañana es acerca de la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Sí, somos salvos en Cristo, ya lo recibimos en nuestro corazón, pero todavía dice que hay algo preparado para el tiempo postrero. Hermanos, notemos aquí la gran importancia de la fe mencionada, porque también dice Pedro: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, sometida a prueba vuestra fe, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora vemos, hermanos, la importancia de la fe. El título: afirmados por fe al nuevo pacto, es el mensaje de hoy. Demos importancia a nuestra fe, mantengámosla firme y creciendo cada vez más, porque dice aquí, va a ser sometida a prueba, y así nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste el Señor Jesús. Tenemos una gran tarea todavía,
Hermanos, así se manifiesta el gran amor de Dios al mundo. Por tanto, mantengamos firme nuestra fe y valoremos el nuevo pacto, un privilegio inmerecido. Dice la palabra que los ángeles querían saber de esto. ¿Recuerdan? Querían saber de este nuevo pacto. Querían saber del mensaje de salvación. En segundo lugar, hermanos, el sistema antiguo de sacrificios fue quitado para dar paso al sacrificio nuevo, al nuevo pacto en Cristo Jesús. Y se hizo una vez y para siempre, cumpliendo con obediencia al Señor, con obediencia al Padre. De esta manera, hermanos, incluye la santificación que el creyente obtiene al apartarse del pecado. Es lo que sucede cuando estamos rechazando caer en pecado. Estamos siendo santificados y es algo que cuesta porque hay tentaciones tan fuertes que hacen caer al más fiel y creyente y constante. Porque apartarse del pecado continuamente es una santificación. Así es la lucha que hemos de sostener y no es fácil. Todos lo sabemos, no es fácil en este mundo de tentación. Cristo, luego de cumplir la voluntad del Padre, ¿qué está haciendo? Pues pacientemente espera en el trono celestial que se cumpla el tiempo en que toda la creación se postre a sus pies, reconociendo su señorío, y sean vencidas las artimañas de los falsos profetas que crean solamente confusión y alejan al hombre de la verdad, sometiéndolo a una oscuridad religiosa. Es lo terrible, hermanos. Por eso, hermanos, es importante mantenernos firmes en la fe. Aquí, recuerden que aquí se mencionó algo, que está esperando el Señor Jesucristo, que se cumpla el tiempo. Esta palabra tiempo también es importante, porque antes de la creación del mundo no había tiempo. Todo era eterno, es eterno, pero el Señor formó el tiempo. Es interesante esto, ¿ver? En la eternidad no hay tiempo. El tiempo va a ser hasta que se ejecute el juicio final. Ahí ya va el tiempo a desaparecer, ya va a haber eternidad. El escritor de Hebreos, hermanos, afirma que donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado, ya que estarán las leyes en el corazón y en la mente, tal y como lo está indicando el profeta. Solo por el sacrificio de Cristo tenemos acceso al Padre. El velo se rompió en dos, dando señal de que Él nos provee el acceso al Padre y nos liberta de la esclavitud del pecado. Así, hermanos, los hebreos fueron invitados a seguir por el camino del camino nuevo que se caracteriza por la vida eterna en Cristo. Ahora no solamente a los hebreos, hermanos, es un mensaje que debemos darle a todo mundo, hebreos y no hebreos, israelitas o gentiles. El camino que es Cristo, la vida eterna que es Cristo, invitarlos a convertirse a Cristo, al cristianismo, uniéndose a los que habían sido perseguidos por su fe. Ha habido perseguidos por la fe, sigue habiendo perseguidos por la fe. Por eso es importante mantenernos firmes en nuestra fe y con esa fe acercarnos a Dios. Y es precisamente eso el punto central del mensaje.
por la fe, acercarnos a Dios, porque de ello depende la plena restauración de todo creyente. Una fe segura, una fe firme, sea israelita, sea gentil, sea lo que sea. Si nos acercamos al Señor por medio de la fe, Él se acercará a nosotros. Amén. Y hemos de ser sinceros, seguros de la salvación, no titubeantes, no tambaleantes, no, seguros de la salvación y santificación, que es apartarse del pecado, con un corazón genuino y verdadero, porque al Señor jamás se le podrá engañar. Sin dobleces, un corazón sin dobleces y un compromiso genuino con Cristo y con la purificación que el Espíritu Santo obra en el creyente. De manera, hermanos, que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, allí hay una purificación a través del Espíritu Santo. Pero debe de ser un creyente verdadero, no un creyente a medias. Y esa es la plena certidumbre de fe, hermanos. Seguros de las promesas que el Señor nos hace, que nos permite preservar en medio de las pruebas. Si nuestra fe es tan valiente, no vamos a poder ser aprobados. No vamos a poder soportar las pruebas más difíciles. Es precisamente ahí donde puede haber apostasía, donde puede haber alejarse del Señor. Y así como cuando lo buscamos, Él se acerca, así cuando lo rechazamos, Él se aleja. Hasta eso es lleno de amor el Señor. Afirmados al nuevo pacto, abundan confusión y tentaciones, pero Dios es fiel para darnos la salida. Que nada ni nadie nos haga retroceder, hermanos. Vendrán persecuciones, pero Dios es fiel. Por eso el escritor dice, no dejando de congregarnos. La adoración es vital para la vida espiritual. El día de Cristo se acerca y la apostasía puede crecer también. Mantengámonos firmes en la fe. Esa es precisamente la prueba difícil antes de que el Señor venga. Probar nuestra fe. ¿Estamos firmes en la fe? ¿O estamos tambaleantes? ¿Estamos seguros o dudamos? El Señor es fiel, hermanos. Amén. Y Él cumple. Mantengamos creciente esa fe. Genuina, verdadera, no a medias, total, completa. Así el Señor nos podrá decir en aquel día, buen siervo y fiel. Hermanos, que el Señor nos ayude a seguir con una fe fortalecida en Cristo Jesús. Amén. Conscientes del valor del nuevo pacto, que es la sangre que Cristo vino a derramar por nosotros. Dios les bendiga, hermanos, en este domingo, y que bendiga su iglesia, bendiga a mis hermanos pastores, sus familias, y que todo cuanto hagamos sea para su honra y para su gloria. Amén.